Garzosi con nosotros, ex vicepresidente de la República, quien ayer en el diario El Universo escribe un artículo muy interesante, y le pedí a Wendy por eso ayer que en esta media hora conversemos con Alberto y pues lo tenemos con nosotros. Va a arrancar mi querido Alberto, buenos días, Lucía Jaramillo con la entrevista y pues ahí vamos con todo. ¿Cómo le va mi querido economista Alberto Dagi? ¿Nos escucha bien? Los escucho muy bien. Gracias, Lucía, Eduardo, a todo el panel. Siempre un gusto compartir con ustedes. 8 de la mañana con 39 minutos. La semana pasada, economista Dagi, hablábamos con el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena. Ahí yo le consulté sobre el tema del caso Perenco y sobre que hace algunos días pues había nacido este rumor de que teníamos congeladas o las cuentas, ¿no?, en el tema de Ecuador en Luxemburgo, ¿no? Entonces el ministro nos detalló que ellos aún no han sido notificados, que no se encuentran para nada congeladas las cuentas sobre este tema y que ya lo están inclusive pues resolviendo. Sin embargo, el riesgo país de Ecuador llega a 1.454 puntos tras esta disputa con Perenco. ¿Qué significa o qué representa esto para nuestro país a nivel internacional? Bueno, sí, yo creo que el riesgo país obedece a una serie de factores. El riesgo país tiene que ver con una tradición del país de no querer pagar. Recuerde usted que en el gobierno de la FARC, la Revolución Ciudadana, teniendo el dinero el Ecuador, no pagó deuda, la repudió, diciendo que era ilegítima. Yo creo que es bien difícil pensar una deuda más ilegítima que la deuda con China usurera, que fue usada para estafarnos con centrales hidroeléctricas. 5 de las 8 no funcionan. La más grande tiene problemas gigantes, que es Coca-Cola Sinclair. Sin embargo, ningún gobierno posterior ha denunciado esa deuda como ilegítima, porque si no se honran los compromisos pasa lo que le está pasando al Ecuador. Pero además quienes miden el riesgo país ven todo, ven la conflictividad entre las funciones del Estado, la falta de gobernabilidad, el hecho de que hay un grupo minoritario llamado CONAIE que se toma el país y que propone cosas que precisamente destruyen la economía y por lo tanto dificultan la capacidad de pago, porque si usted pide que aumenten los subsidios, como ellos lo piden, están disminuyendo la capacidad de pagar la deuda. Si ellos piden control de precios, están destruyendo la economía productiva, porque sabemos que los controles de precios no funcionan en ninguna parte. Si ellos piden que no se apoye a la minería, afecta la capacidad futura de generación de divisas del país, es clave para poder pagar la deuda. Se mira también esta pugna de poderes, se mira la debacle del sistema judicial. Entonces el riesgo país se eleva por toda esta serie de factores que lamentablemente no se pueden corregir en el corto plazo. Va a tener que ser una labor de largo plazo, producto de eso que tanto hemos hablado aquí, de lograr un acuerdo nacional que haga ver al mundo que el Ecuador es una sociedad viable, porque hoy lo que se ve en el mundo es que no somos viables. Entonces, ¿cómo quiere usted que el riesgo país, más allá del problema de Perenco, y espérese el de Chevron que ya mismo viene, que es muchísimo más grave, cómo queremos que el riesgo país baje? Y inclusive el título de su editorial se denomina Riesgo País otra vez, y voy a sacar un pequeño extracto donde usted señala: con este riesgo país alto no podemos financiarnos y ya sabemos que eso es condenarnos a no crecer y seguir en la pobreza. Seguir en la pobreza, lamentablemente para nuestro país, cada 4 años cambiamos de gobiernos, algunos continúan. ¿Qué está pasando? Porque vemos que suben gobiernos de derecha, de izquierda, pero la situación del Ecuador no cambia. Bueno, si usted trae un médico A
o un médico B o un médico C a un pueblo en el cual toda la gente cree que los niños están muriendo de ojeado y no de gastroenteritis y la gente no quiere aceptar la ciencia, los niños se van a morir independientemente de qué médico vaya. Cuando usted tiene una sociedad que entrega 6% del PIB en subsidios y esos subsidios van fundamentalmente a los que más tienen, y eso no se quiere cambiar. Cuando hay una estructura administrativa con feudos mafiosos, la aduana es de fulano, la electricidad es de sutano, tal partido pide una cosa, tal partido tiene otra cosa, tal grupo tiene esto. Cuando la corrupción está enraizada y la justicia produce impunidad, bueno, no importa quién venga, la sociedad no tiene objetivos nacionales, Lucía. Esto lo hemos repetido en este programa 1000 veces. Entonces, siempre se dice qué desastre el gobierno y todos terminan siendo un desastre para la gente. Así es. Cuando no se da cuenta la gente que todo el país es parte del desastre, porque todo el mundo cree que el gobierno debe resolver los problemas que toda la sociedad tiene que resolver, no solo el gobierno. Entonces no estamos bien, no vamos así a ninguna parte y estamos produciendo un modelo que inevitablemente nos va a llevar a no resolver los problemas de la pobreza y la equidad. 8 de la mañana con 45 minutos. Sigo con más preguntas. Mi compañero Javier Segarra. Gracias, Lucía. Buenos días, economista. Un placer tenerlo en la plataforma de I99. Bien lo señalaba usted hace un momento. En muchas ocasiones hemos hablado con usted en este medio de comunicación sobre la situación económica del país, que no requiere solamente de simples políticas, sino de un sacudón y de fondo para evitar que la corrupción, el mal gasto y la mala distribución del dinero siga generando las consecuencias económicas que las que estamos sufriendo hoy, al igual que algún tiempo atrás, al igual que años atrás. Y parece que este país no tiene salida, economista, porque cuando hablamos de riesgo país, estamos hablando de una situación de confianza a nivel internacional y no logramos ni en sucres ni en dolarización mantener esa situación. Javier, yo quiero, a propósito de esta pregunta, profundizar un poco más. El riesgo país no es solamente a qué tasa se va a endeudar, sea un privado o un público, porque la gente cree que esto afecta, bueno, al gobierno. No, afecta a todos los ecuatorianos, porque si una empresa ecuatoriana de nivel trata de colocar papeles en la bolsa internacional, va a tener también una tasa muy alta. No solo coarta o disminuye o impide o dificulta el endeudamiento del sector público, también lo hace con el privado, pero voy a ir un paso más allá: la inversión extranjera directa. Vamos a suponer que un inversionista tiene la opción de entrar en el sector petrolero colombiano o en el sector petrolero ecuatoriano, con una inversión que tiene un flujo de caja, un EBITDA o vamos a suponer un rendimiento de 50 millones de dólares anuales por 20 años. Y que es una licitación en la cual hay que hacer una oferta de darle anticipadamente al gobierno un dinero para quedarse con la operación. ¿Dónde va a ofrecer más dinero? ¿En Colombia o en el Ecuador? La respuesta es simple: en Colombia, porque como el riesgo país es más alto en el Ecuador, mi rendimiento financiero para que yo me meta ahí tiene que ser más alto. Tiene que ser más alto, porque tengo que asumir mayores riesgos. Entonces, la inversión extranjera directa, cuando viene al Ecuador, viene a sacar mayor rendimiento de lo que saca en otros países, disminuyendo entonces el beneficio para el Ecuador. Y esto no se entiende, o de esto no se habla. Y la inversión extranjera directa es fundamental para un país como el Ecuador, pero viene esperando mayores rendimientos.
¿Por qué viene esperando mayores rendimientos? Porque si yo quiero invertir en un proyecto petrolero para que me rinde el 10%, que es un rendimiento muy aceptable en dólares, y quiero tomar un riesgo Ecuador, compro deuda externa que me rinde el 15 o el 16, pues. Y no tengo riesgo operativo, no tengo riesgo de que la CONAIE se me tome los pozos, no tengo riesgo de que me pongan un control de precios de algo o que el gobierno me incumpla como tantas veces el contrato. Entonces, si alguien viene a tomar un riesgo a Ecuador, va a tratar de que le rinda mucho más del 20%. El riesgo financiero en sí mismo, que ya es 15%, más los otros riesgos que se añaden. Miren la gravedad de esto. ¿Cómo se puede entonces el país desarrollar de esta manera? Porque hay intereses, pues, economistas, y seamos claros en ese sentido. A ver, Javier, lo que hay es una tradición y una cultura del lleve, de hacer las cosas mal, por supuesto, de creer que el Estado lo debe regalar todo, de creer que el Estado es un barril sin fondo al cual hay que sacarle. Ya lo he dicho en este programa. Sí, ¿Cómo vamos a salir de la pobreza si los dos subsidios más grandes del país, el de los combustibles y el subsidio del pago del 40% de las pensiones de la jubilación, van a los sectores más privilegiados? Es decir, casi 5 puntos del PIB a los sectores más privilegiados. Increíble. ¿Cuándo un país puede salir de la pobreza y lograr mejor distribución del ingreso? Y vaya usted, dígale al país que ese subsidio tenemos que volarlo y que también hay que volar ese 40% que el Estado aporta a las pensiones. El tema pasa también por decisión política, economista, y eso, mientras no existan los pantalones para tomar decisiones políticas en ese sentido, créame que vamos a seguir hablando de aquí en más sobre Javier, querido Javier, con todo respeto, tuvimos todos los pantalones en 1994 y eliminamos el subsidio de los combustibles. Lo volamos. ¿Qué hicieron todos los partidos políticos ante esos pantalones que sí tuvimos? Ir a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional, a demandar la inconstitucionalidad y tumbaron la medida. Increíble. Ya tenía 3 meses en vigencia, es decir, va más allá de los pantalones, Javier. Va a que los políticos, los líderes, los partidos no piensen en las elecciones, no piensen en el populismo y piensen en el país. De acuerdo, economista. Y eso estamos muy lejos de que suceda. Gracias. Alberto, continúa. Sí, ¿cómo le va, economista Dajit? A ver, y justamente es una altísima responsabilidad de la clase dirigente política sobre todo, ¿no? Y en ese marco, esta posibilidad de incorporar las preguntas, las consultas que está impulsando, que está queriendo impulsar el gobierno nacional, ¿no? Las 10 interrogantes para la consulta popular que quiere hacer, coincidir de alguna manera. Viene el análisis, hay quienes dicen es oportuno, no es oportuno, hay quienes sostienen, señores, simplemente para generar cambios importantes y fundamentales, todo tiempo va a ser fundamental. En esa medida le consulto qué consideración o qué opinión le merece precisamente aquello, esta posibilidad de incorporar las preguntas en la consulta popular el 5 de febrero del 2023, economista. La consulta popular tiene un gran valor y tiene un enorme riesgo. ¿Cuál es el mayor riesgo de la consulta popular? De que si se la pierde, sella un tema, cierra puertas. Yo recuerdo esa consulta popular cuando era estudiante en el Canadá, que planteó Quebec, la provincia francoparlante, la provincia de origen francés, para separarse del Canadá y convertirse en una nación autónoma. Se la jugó el padre del actual primer ministro, también Trudeau. Se ganó, creo que por 1%, la no separación del Canadá. Y eso ya se selló.
Si vamos a una consulta popular y esas preguntas pierden, Alberto, y como en este país la cultura política es que en la consulta popular tengo que expresar no lo que al país le conviene, sino mi afecto o mi desafecto contra el gobierno, veo enormes riesgos de que cosas importantísimas queden selladas o un no. Y eso a mí sí me preocupa. Ahora, y es la única fórmula o pocos caminos, porque a ver, mañana arrancarían, ¿no? Esta nueva posibilidad de conversaciones entre los representantes de nuestro Parlamento y el Ejecutivo, ¿no? Digo una posibilidad porque hay que ver, a última hora puede ser que ni siquiera se sienten a dialogar, pero en todo caso se abre un espacio. Pero vemos que ese espacio está marcado por lo mismo, ¿no? Por las posiciones mezquinas. Es prácticamente como un querer fracaso total de la gestión gubernamental, más allá del daño que se hace a la gente más pobre y a los ecuatorianos en general. Entonces, como que persiste ese panorama. ¿Y cuál es el camino? Entonces, lo que uno se pregunta, porque hay este riesgo, cierto, que usted anota en la posibilidad de la consulta popular. Vemos que como que no hay un verdadero deseo de ir a un diálogo entre las distintas funciones del Estado, y todo esto sigue siendo pues un verdadero caos. Definitivamente, yo insisto, la sociedad mientras no llegue a acuerdos entre todos, no va a resolver sus problemas. Eso lo hizo Chile, lo ha hecho Uruguay, lo hizo en una buena medida Colombia, lo hizo en una buena medida el Perú. Eso es lo que produce una gobernabilidad y sobre todo una constancia en ciertas políticas fundamentales. Mientras eso no tengamos, todo lo demás serán acciones unilaterales en las cuales la pasión política llevará a que la gente o los partidos busquen aquello que les conviene electoralmente y no aquello que le conviene al país. Y les voy a dar un ejemplo simple. Había una pregunta más lógica que aquella que decía que los independientes no deben estar afiliados a un partido político necesariamente para poder terciar en elecciones. Todas las encuestas decían que abrumadoramente la población creía que los independientes debían poder participar sin lo que era el yugo de un partido político. ¿Y qué pasó con esa pregunta, Alberto? Se perdió. ¿Qué pasó? Claro, Se perdió. Se perdió. Porque la campaña de todos fue: dile no a Febres Cordero, Exacto. dile no al gobierno. Y simplemente se perdió. Perdimos una opción histórica en ese momento. Hombre, y en el año 94 planteamos en las 10 preguntas, 1, la posibilidad de que la seguridad social abra paralelamente, sin desaparecer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, abra paralelamente la posibilidad de fondos de administración de pensiones que permitieran la capitalización individual de quienes así lo consideraran. Todos los partidos políticos hicieron guerra por razones eminentemente electorales, para después tratar en una asamblea constituyente que produjo la nueva constitución de volver a incluir eso. Y se perdió en la asamblea constituyente. Entonces, mire usted cómo las consultas populares, dada la falta de cultura política y cívica de la cual adolecemos en el Ecuador, y ese sistema en el cual se cree que la única manera de lograr votos es
expresar la más grande aversión y rechazo al gobierno. Esto, decía, va a producir que el plebiscito no sea, la consulta popular no sea sobre las preguntas, sino sobre el afecto o desafecto al gobierno. Claro, se califica más bien al gobierno. Permítame, economista Alberto Dajit, Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes para usted. Alberto, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Ramiro. En el caso que usted citaba de la consulta de Febres Cordero, fue Osvaldo Hurtado. Y Osvaldo Hurtado supuestamente es un hombre inteligente, de país, de partido, y operó con el hígado. O sea, y entonces así hay políticos que los asumimos inteligentes, que tienen la bandera de la patria y se ponen la bandera de la conveniencia cuando hay estas opciones puestas sobre el tapete político. Y esa es la historia fatal del Ecuador. Y pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y hay algo que al gobierno le ha faltado, al gobierno del señor presidente Guillermo Lasso. Le ha faltado olfato político, le ha faltado un cuadro político sagaz. Y por tanto, yo sigo diciendo que las preguntas en el evento de hacerse la consulta deben de tener un gancho popular, porque si no, van tendiendo al fracaso. Me guste o no me guste, es esa la realidad. ¿Usted opina parecido o tiene su propia opinión? Es un tema demasiado complejo. Sí, Osvaldo Hurtado se opuso, pero el gobierno tenía baja popularidad. Y la pregunta, que tenía alta popularidad, fue capitalizada por todos los sectores políticos de oposición, no solamente por Osvaldo Hurtado. Yo recuerdo la virulencia de la izquierda democrática contra esas posturas. El propio PRE, partidos que estaban en oposición al gobierno, sectores en oposición al gobierno, todos diciendo no, no, no y no. Y ese es el tema, Ramiro. No aprendemos de la historia y no aprendemos de los errores. Eso es cierto. Y mientras eso sea así, mi gran preocupación es no quemar cosas para las cuales usted tiene una sola bala. Porque por ejemplo, si usted plantea debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana Y la pierde. y la respuesta es no, ¿qué pasa? Claro. Ya no lo puede volver a plantear. Es lo mismo que sucedió con el intento de tumbar al gobierno en la Asamblea, al presidente. Ya no lo pueden volver a plantear. Ya, esa bala se quemó. Y Alberto, lo escucho cuando yo entrevistaba a los entonces candidatos a la presidencia en estos micrófonos. Les planteaba siempre la misma pregunta. Dígame 5 decisiones ejecutivas que tome porque cualquiera fuera el gobierno que ganare en la asamblea la iba a tener en contra. El presidente tiene que dedicarse a gobernar con decisiones ejecutivas, porque si esperamos que los diálogos funcionen, me refiero a los diálogos con la asamblea, no los que tiene con el sector indígena ni con el sector social, tiene que tener una suerte de palmaré que lo presente, porque resulta que esta inacción y esta cadena desafortunada de errores políticos que está cometiendo lo han llevado a la situación actual. ¿Qué debe de hacer un gobierno con baja popularidad, con un divorcio total con la Asamblea y con los demás órganos de la administración del poder público en este momento? ¿Qué deben de hacer? Ese alto que se necesita en el Ecuador requiere de pausa de todos los sectores. No la veo, lamentablemente no la veo. Todos los sectores tienen que decir no va más como en la ruleta.
Si usted ha entrado alguna vez a un casino, yo detesto los casinos porque como estudié matemáticas y estudié muy especialmente probabilidades, sé lo irracional que es poner fichas en un casino. Son juegos hechos por genios matemáticos para que gane el casino. Usted está luchando ahí contra mentes matemáticas brillantes. Pero bueno, la ludopatía pues es una adicción y la gente juega. Pero en la ruleta hay un grito, no va más. Claro, no Y en puede ese apostar momento más. usted no puede poner ya una ficha, aunque tenga la más grande corazonada de que va a pegar En pleno. el pleno. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que ese no va más es indispensable en estos momentos en la sociedad. Y creo que eso sí le corresponde al presidente de la República. Esa iniciativa le corresponde al presidente. Pero Alberto, Ojalá haya. si el presidente ha quemado sus barcas, se ha peleado con los socialcristianos, se ha peleado con UNES, se ha peleado con Pachacuti, poco le falta que se divorcie, y estoy siendo irónico e hiperbólico, ya, para pelearse con todo el mundo. Y resulta que esa tampoco es la actitud para hacer el no va más y sentarse en una mesa, como usted fue testigo en el año 95 de la guerra del Cenepa, en que abandonando las diferencias, el presidente Durán Ballén sentó en Carondelet a los expresidentes y exvicepresidentes a conversar sobre lo que estaba sucediendo. Hoy tenemos una lacra que está inundando el país, que es el crimen organizado, la droga, el microtráfico, el blanqueo de capitales, por decirle 4. O sea, como que hay material suficiente para que ese no va más que usted cita cobre cuerpo y tenga autoridad. Es obvio que lo hay. Usted dice, bueno, se ha peleado con todo el mundo, pero yo también le digo que no recuerdo si fue el doctor Gonzalo Cordero o el Yuro Córdoba quien dijo se tuesta el granizo. En política he visto a los muertos freír granizo. Entonces, sí, la política es el arte de lo posible, nunca es tarde. Ojalá se dé, porque si no es así, no vamos a ningún lado. Créame lo que le digo. No, yo lo tengo no claro y lo sufro a diario como cualquier ecuatoriano que pretende surgir en este país y no hacer maletas para hacer patria en otra patria. Alberto, por mi lado, muchas gracias, Alberto. Sí, agradecerle, por supuesto, al ex vicepresidente de la República, hombre de academia, articulista de diario El Universo, Alberto Dahid Garzosi, por sus conceptos, por el tiempo, economista. Un fuerte abrazo. Gracias por atendernos. Gracias a usted. Un abrazo. Son las